Queridos hermanos, y continuamos con la segunda parte de la sesión número 4 sobre métodos de estudio bíblico. Y en esta oportunidad vamos a considerar lo que sigue del estudio de la palabra, aplicar el método de estudio de la Biblia por la Biblia, los símbolos sobre la palabra de Dios y hechos específicos sobre la palabra de Dios expresada en la misma Biblia. Ya habíamos visto una buena parte del estudio, del método de estudio de la Biblia por la Biblia, pero ahora vamos a continuar con algunos aspectos, como los símbolos de la palabra, por ejemplo. La Biblia usa muchos símbolos diferentes para describir la palabra de Dios. Un símbolo es algo que representa algo más, ¿no? Por ejemplo, cada estrella en la bandera de Estados Unidos de América representa uno de los 50 estados que constituyen esa nación. Por ejemplo, es un símbolo, las estrellitas en la bandera de Estados Unidos. La estrella es un símbolo de cada estado. Lo que sigue con los símbolos usados en la Biblia para describir la palabra de Dios, nosotros conocemos varios de ellos, pero podemos buscar cada versículo y leer en la Biblia de los símbolos de la palabra de Dios. Hay símbolos que nosotros sabemos, por ejemplo, nos da una referencia de símbolo el pan y el vino, son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿verdad? También hay símbolos, por ejemplo, hay figuras que nos simbolizan al Espíritu Santo. Igualmente, de la misma manera, hay objetos, cosas que nos simbolizan a la palabra. Y eso es lo que vamos a referirnos a continuación. Vamos a ver cómo la palabra es considerada como un espejo, por ejemplo. En Santiago 1, del 23 al 27, dice, el que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Cuando se mira en un espejo en el mundo natural, él refleja la imagen física. Cuando usted mira en la palabra de Dios, se mira, es como si se mirara en un espejo. La Biblia refleja su verdadera condición espiritual, ¿verdad? Por eso es que se le relaciona, o uno de los símbolos de la Biblia es el espejo. Otro de los símbolos que se utiliza y que también está registrado en Efesios 5, del 26 al 27, es el lavatorio. Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces, el lavatorio, el lavamiento del agua en la palabra, un lavatorio es el término bíblico para una vasija que mantiene el agua usada para limpiar. El agua de la palabra de Dios nos limpia espiritualmente. Por eso es tan importante ir a ella diariamente, siempre, cada vez que podamos, ¿no? Por lo menos diariamente. Pero si podemos estar de continuo, lo más posible, las veces que podamos, acudir a ella. Y como también lo dice el salmista en el Salmo 119, 105, otro de los símbolos de la palabra es la lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos tres símbolos de la palabra de Dios: el espejo, el lavatorio y la lámpara. Hay más símbolos. La luz, por ejemplo. La luz en el Salmo 119, 105, 130, Proverbios 6, 23, tanto a la lámpara como la luz, tanto la lámpara como la luz dan dirección. Ellos permiten que veamos en la oscuridad. La palabra de Dios proporciona la guía espiritual y nos ayuda a encontrar el camino en la oscuridad del pecado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos ayuda a encontrar el camino en la oscuridad del pecado. Nos da luz.
¿no? Es tan, tan importante. Ese es otro de los símbolos. Tenemos ahí Proverbios 6:23, ahí está, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Miren cómo lo manifiesta aquí en Proverbios, ¿no? Con mucha claridad la lámpara y la luz, símbolos de la palabra de Dios. Otro de los símbolos que se utiliza es el de la lluvia. Isaías 55, 10, 11 registra ¿no? Este símbolo. También el agua, en Efesios 5, 26, también registra al agua. Tanto la lluvia como el agua son refrescantes. La palabra de Dios se compara con la lluvia y con el agua porque nos refresca espiritualmente. También se le considera la comida. La comida es otro símbolo de la palabra de Dios. Jeremías 15, 16, Primera de Pedro 2, del 1 al 2, Primera de Corintios 3, del 1 al 2, Hebreos 5, 12, 14 y también Hebreos 5, 12, ¿no? Hemos dicho. También es considerada como la dieta, porque nos va a nutrir. La Biblia se compara a la comida que aplaca el hambre natural porque ella aplaca el hambre espiritual. Se hace una correlación, una comparación. Así como la comida aplaca el hambre natural, la palabra de Dios aplaca el hambre espiritual. La comida permite el crecimiento natural, la Biblia permite el crecimiento espiritual. Algunas partes de la Biblia se le conocen como la leche de la palabra, porque ellas se entienden fácilmente. Otras porciones también se le atribuyen como la carne de la palabra, como la parte sólida, ¿no? Porque son pasajes un poco más difíciles de entender. Dios quiere que nosotros progresemos de la leche, pasemos al alimento sólido de la palabra, que vayamos de las cosas sencillas, fáciles de entender, a aquellas más profundas que nos revelen de Él, de nuestro Señor, ¿no? Cosas profundas que Él nos quisiera revelar. Y por eso es tan importante aprender a estudiar la Biblia y para poder lograr este objetivo. No solo quedarnos en la leche, en las cosas sencillas y simples, sino pasar a un alimento sólido, más sustancioso y más profundo. Otro de los símbolos de la palabra de Dios es el fuego. Jeremías 23, 29 y 29. Ahí está. Lo dicen, fuego. En el mundo natural, ¿qué ocurre con el fuego? Un fuego se usa para refinar los metales preciosos. El fuego quema las impurezas. La palabra de Dios actúa como un fuego en nuestra vida espiritual para quemar los pensamientos impuros, las palabras, los hechos, los esquemas equivocados, ¿no? Eso hace la palabra, como fuego consume las cosas negativas en nosotros. También es considerada otro símbolo como martillo. El martillo en Jeremías 23, 29 dice, un martillo puede romper la piedra en pedazos. La verdad que el martillo puede deshacer cualquier cosa en pedacitos, ¿verdad? Un martillazo pues nos puede lesionar incluso la mano. La palabra de Dios se simboliza a un martillo. Puede tomar los corazones endurecidos por el pecado y puede romperlos y puede hacerlos flexibles en las manos de Dios. Eso hace la palabra, nos hace sensibles, desmenuza esos corazones endurecidos, ¿no? Que han puesto una coraza dura y que impenetrable a las verdades del Señor, pero la palabra lo hace. Escalpelo viene a ser como un bisturí en Hebreos 4:12. La verdad que en el griego tiene otra acepción, nosotros la conocemos aquí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Este bisturí afilado, afilado realmente, espada de dos filos, ¿no? Espada de dos filos, que es usado por los doctores en la cirugía para curar la enfermedad, ¿no? También es un símbolo de la palabra de Dios. El bisturí o el escalpelo. La palabra de Dios realiza la cirugía espiritual, corrige la enfermedad espiritual, profundiza, entra, sí, a quitar aquellos crecimientos espirituales, infecciones de la vida que están lesionando nuestro ser y no permitiendo que uno desarrolle normalmente, en completa salud. Por eso hace referencia a este instrumento que se llama el escalpelo o bisturí. Es cortante, dice. Penetra hasta las profundidades de nuestro ser para hacer su obra efectiva en nuestra vida. También es considerada como espada. La palabra de Dios es considerada como espada. En Efesios 6:17 lo dice, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Una espada en el mundo natural es un arma un arma defensiva. Podemos defendernos, pero también atacar, ¿verdad? Con una espada. La palabra de Dios es su espada, es nuestra espada espiritual. Es un arma para usar contra nuestro enemigo espiritual que es Satanás. Y nosotros usamos la palabra para derribar esas mentiras y esas falsedades que muchas veces el enemigo viene a traer contra nosotros o hacia nosotros, o ya sea como pensamientos, como palabras, como situaciones. Es con la palabra que nosotros podemos derribar al enemigo. Otro otro símbolo de la palabra es medicina, según el Salmo 119:25. Así como la medicina en el mundo natural cura la enfermedad física, la palabra de Dios trabaja como una medicina para curar la enfermedad espiritual. Y también semilla. Varios textos hablan de la semilla, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, las parábolas, la parábola del buen sembrador, de la semilla, del trigo y la cizaña, etc. Están en Mateo 13, del 1 al 23, Marcos 4, del 1 al 20, Lucas 8, del 4 al 15, Primera de Pedro 1, 23, Santiago 1, 18. Dice, la palabra de Dios es como la semilla cuando se planta en su corazón. Si encuentra la tierra receptiva, crecerá y producirá el fruto espiritual en su vida, ¿no? A ver, tenemos aquí el Salmo 119, 25, 26. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Vivifícame según tu palabra. Dice, eres tú mi medicina. Tú eres el que me da vida. Tú eres el que me anima, el que me levanta. Vivifícame según tu palabra. Hay más. Tenemos más símbolos. Miren ustedes, tenemos la miel. La miel en el Salmo 19:10 también hace referencia a la palabra de Dios como la miel. Y la miel es una sustancia muy dulce en el mundo natural, muy dulce. La palabra de Dios se compara a la miel porque es espiritualmente dulce. Estudiar la palabra de Dios trae la dulzura espiritual a su vida. Tenemos ahí, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces, otro de los símbolos es la miel, pero también el oro. El oro, también en el mismo Salmos 19, 9 a 10, está en el mismo versículo. En el mundo natural, el oro es uno de los metales más preciosos. La Biblia se compara al oro debido a su valor espiritual, ¿no? El oro más refinado. ¿Quién no quisiera tener una joya de oro? ¿No? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que es deseable más que el oro y más que mucho oro refinado.
y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Miren ustedes, y realmente quien llega a conocer, a entender, a profundizar, a amar la palabra de Dios, puede experimentar este gusto, este deseo, ese deleite con ella, ¿no? Yo les animo, hermanos, a tomar ese tiempo y a mirar la escritura, no con los ojos de repente a veces limitados que tenemos, ¿no? Porque a veces nos limitamos o nos encajonamos de acuerdo a un esquema o a la tradición o a la religión o a las formas con las que hemos sido aprendidos. Necesitamos romper esquemas y estructuras y dejar que el Espíritu Santo sea el que vivifique esto nuevo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, lo que estamos aprendiendo que sirva realmente para removernos un poco, sacudirnos o reavivarnos para poder volver a tomar de la escritura ese deleite, ese gozo, ¿no? Mirarla con los ojos como dice la escritura, como a oro refinado, y más que el oro refinado, deseado la palabra, decía el rey David. Entonces, son muestras de las que nosotros, actitudes que nosotros debemos tomar, ¿no? Y debemos ver y compararnos, realmente lo estamos haciendo así, estoy fluyendo en la vida, en el espíritu, en relación con la palabra, estoy amando la palabra de Dios a ese punto de desearla como más que al oro, o experimentar ese deleite como más que cualquier otra cosa que se pueda presentar. Y si no está sucediendo, pues es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Permíteme encontrar ese nivel de deleite, de gozo, de satisfacción en tu palabra. El Señor lo va a hacer. Créanme que el Señor lo hace. Además de estos símbolos, hermanos, la Biblia proporciona otras descripciones de la palabra de Dios. Habla de ella como el espíritu de vida. En Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? La palabra de Dios dice es el espíritu de vida. Por eso es que es tan importante no solamente la palabra leerla, atesorarla, sino también hablarla, declararla, aprenderla, memorizarla, guardarla, meditarla, ¿no? Porque son vida, hermanos, traen vida, tiene una dinámica pura, es tan real, tan absolutamente real. Entonces dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También en Juan 6:68 dice las palabras de vida eterna, ¿no? Decimos que son palabras de vida eterna. También podemos decir que la palabra es preciosa en 1 Samuel 3:1, preciosa palabra. Es pura. Proverbios 35, Salmos 12:6, 19:7, 119, 140. Habla de que la palabra de Dios es pura, es verdad y es sobriedad en Hechos 26:25. También la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17, Colosenses 1:5, Salmos 119, 142. Y es verdadera desde el principio. Es verdadera, es confiable absolutamente. Salmos 119, 160. Ay, perdón, hermanos. Estoy retrocediendo. También decimos que la palabra de Dios es probada. Salmos 18:3. Es justa en Salmos 33:4, 19:8, 119:75. Son palabras de vida en 1 de Juan 1:1, Filipenses 2:6. Son palabras de salvación en Hechos 13:26, palabras de fe que traen fe, Romanos 10:8. Es perfecta, Salmos 19:7. Es consejera, Salmos 119:24. Es fiel, Salmo 119:86.
es firme en Salmos 119, 89. La herencia es nuestra herencia, en ella tenemos nuestra herencia. Salmos 119, 111. La palabra de justicia, Salmos 119, 123. Es justa y muy fiel. Salmos 119, 138. Es recta. Salmos 119, 137. Es deleitosa. Nuevamente, es deleitosa. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En estos tiempos de pandemia, imagínense, podemos tomar de ella y poder lograr ese descanso, ¿no? De repente de la angustia, ansiedad, la intranquilidad por las cosas que vemos a nuestro alrededor. Salmo 119, 143, 43, trae deleite para nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la palabra? No basta solo con oír, leer o estudiar la palabra de Dios. La Biblia enseña que se debe responder a la palabra de Dios y hacerlo con respecto a la palabra. Uno, permitir que ella caiga en buena tierra en nuestro corazón. Eso lo habla en Marcos 4, Lucas 8, Mateo 13. Debemos escucharla y cumplirla para ser sabios. En Juan 12, 47. Debemos guardar la palabra, de acuerdo a Juan 14, 23. Creer en Jesús para que la palabra de Dios more en nosotros, Juan 5, 38. Continuar en su palabra, Juan 8, 31. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14, 23. Entonces debemos no solo oírla, leerla, estudiarla, sino permitir que haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón, escucharla, cumplirla, guardarla, creerla, continuar en su palabra y mucho más. No solo vivir de la comida física, sino también de la palabra, vivir de ella, de acuerdo a Mateo 4:4, Lucas 4:4 y Deuteronomio 8:3. También alabar su palabra, de acuerdo a Salmo 56, de 4 al 10. Dar gracias por ella, dar gracias por su palabra. Señor, gracias por la palabra que me has hablado hoy, ¿no? Salmo 119, 62. Magnificar su palabra, incluso su nombre. Salmo 138, 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, ¿no? 138, 2. También es necesario injertar la palabra en el corazón, Santiago 1:21, y ser un hacedor de la palabra y no solamente un oyente, sino un hacedor de la palabra. Esto está en Santiago 1, del 22 al 23. Y continúa, hay mucho más. Pedir el perdón por el pecado para que su palabra pueda morar en usted. Pedir perdón. Cuando uno pide perdón, se arrepiente de los pecados, dice la palabra, puede morar en nosotros. En 1 de Juan 1:10. Desear la leche de su palabra. 1 de Pedro 2:2. Permitir que la palabra de Dios more ricamente en usted. Colosenses 3:16. Usar bien la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 de Timoteo 2:5. Examinar las escrituras. Juan 5:39, Hechos 17:11. Declarar su palabra, declararla. Salmos 119, 26 al 27. Escoger su palabra. Salmo 119, 30. Escogerla, ¿no? Apegarse a su palabra. Salmo 119, 31. Y ahí tenemos el verso, Salmo 119, 30, 31. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor. No me avergüences, dice el salmista. Le está hablando de corazón a corazón al Señor y él dice, Señor, me apego a tu verdad. He escogido el camino de tu verdad. Me he apegado a tus testimonios. Y también necesitamos tomar responsabilidad, hermanos, respecto a la palabra de Dios, ¿no? Este método nos enseña cuán importante y valiosa es la palabra en sí misma, por la palabra.
tenemos que tomar responsabilidad a la palabra de Dios. Además de dar la respuesta apropiada a la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad con la palabra de Dios. La iglesia primitiva asumió esta responsabilidad cuando los creyentes fueron predicando la palabra de Dios por todas partes, ¿no? En Hechos 8:4, 13:49 y 12:24. Y ellos pidieron de nuevo intrepidez, le pidieron a Dios para hablar la palabra, en Hechos 4:29 y 31. Y la palabra de Dios aumentó a lo largo del mundo debido a sus esfuerzos. Eso se ve registrado en Hechos 6:7 y 19:20. Vamos leyendo, Hechos 8:4 dice, mas los que fueron esparcidos pasaban por la tierra anunciando la palabra del Evangelio. En Hechos, cuando la iglesia comenzó a extenderse y a ser perseguida, dice, los que fueron esparcidos pasaban por la tierra, pero no se quedaban en silencio. Dice, anunciando la palabra del Evangelio. Ellos estaban perseguidos en persecución, pero estaban anunciando la palabra. También en Hechos 4, 29-30, ahora Dios dice, ahora Dios nuestro, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Ellos oraban de esa manera, Señor, muestra, Señor, ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti, no tener miedo ante nadie, sino ayúdanos a sanar a los enfermos, a mostrar el poder de tu gloria, a mostrar tu poder. ¿Para qué? Para que sean conocidos nuestro Señor Jesús. Y luego en Hechos 6:7, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Miren ustedes cuán importante era que habían crecido en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto traía multiplicación y muchos venían a ser discípulos del Señor, incluso aquellos que eran antes enemigos, llegaron a creer y a hacerse discípulos del Señor. Y en esta misma dirección, ¿qué más responsabilidad tenemos nosotros que cumplir? Debemos hablar la palabra sin miedo, ¿no? De acuerdo a Filipenses 1:4, Dios pone la palabra en usted para que pueda hablarla a otros, ¿no? Deuteronomio 18:19, Isaías 51:16, Jeremías 1:9, 3:12, 5:14, 26:12, Ezequiel 2, del 6 al 7. No debe hablar sus propias palabras, pero debe hablar las palabras del Señor. En Isaías 58:13. No debe de avergonzarse de la palabra del Señor, de acuerdo a Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, no avergonzarse de la palabra. Y debe enseñarla a los niños. Debe ser enseñada a los niños, desde niños, a hablar la palabra en la casa, a los hijos, ¿no? En Deuteronomio 6, del 6 al 9. Bueno, acá tengo desde el 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuán importante era la palabra, era y es y sigue siendo, hermanos. Entonces es importante enseñarla a los niños. Hay algunas advertencias, con esto ya vamos concluyendo esta parte. Hay algunas advertencias sobre el uso de la palabra. Aquí están algunas advertencias que Dios da acerca de su palabra. La persecución viene porque la palabra de Dios es predicada, sí, ciertamente. Cuando uno confronta el reino de las tinieblas, hay resistencia y muchas veces es perseguido.
Ocurrió con Juan el Bautista, que él predicaba del arrepentimiento y luego, bueno, convinieron en su muerte. Algunas personas incluso serán asesinadas debido a ser testigos de la palabra. Lo hemos visto y lo seguimos viendo en este tiempo, hermanos. Personas que están yendo al mundo musulmán o el mundo donde el evangelio es restringido, muchas veces están en peligro de muerte y muchos han entregado sus vidas, son mártires del evangelio, mártires de la fe, ¿no? Y han sido muertos a causa del evangelio. Sin embargo, dice, la palabra puede ser ineficaz en su vida debido a las tradiciones. Ya quiere decir que nosotros no debemos de restringirnos de hablarla, saber que vendrán tiempos de repente complicados, pero no desanimarnos porque estamos haciendo lo correcto, ¿no? Hay advertencias, definitivamente que hay peligro porque uno está confrontando el reino de las tinieblas. Otra advertencia es que las tradiciones pueden hacer ineficaz la palabra de Dios en nuestras vidas. A ver, en Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, ¿no? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Entonces, muchas veces por la tradición, ¿no? La palabra de Dios no llega a cumplir el objetivo, ¿no? Le pone límites a la palabra. También se puede pervertir la palabra del Señor. Hay una advertencia sobre pervertir la palabra del Señor. Eso está en Jeremías 23:36. También se puede adulterar la palabra del Señor. Y que luego son causa de herejías. 2 Corintios 2:17. Y también se puede usar la palabra falsamente. 2 Corintios 4:2. A ver, vamos viendo que dice Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Entonces, imagínense, hay anuncio, hay advertencia en relación a la palabra. También en Apocalipsis 6:9, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y por último, hermanos, hay una advertencia en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro respecto al Apocalipsis, ¿no? Entonces, hay que tener allí en cuenta estas advertencias, hermanos. Y bueno, hasta aquí hemos concluido esta sesión número 4, que trata sobre el estudio de la Biblia por la Biblia. Y bueno, a continuar, hermanos, profundizando, amando la Escritura, a continuar creyendo que el Señor utiliza sus vidas con poder para su gloria, ¿no? Para cumplir el propósito para el cual les ha determinado estudiar en este tiempo y seguir adelante, pese a las circunstancias que se puedan presentar. Hermanos, el Señor está con nosotros. Tratar de buscar ese consuelo, esa esperanza, esa misericordia y ese deleite en la palabra del Señor. Gracias, muchas gracias por su atención y nos quedamos hasta aquí, hasta la próxima sesión. Dios les bendiga ricamente.